Bueno, mediciones eléctricas. En este video abordaremos lo que son conceptos teóricos, simbología e instrumentación. Somos del grupo 0202 de mecánica automotriz. Los integrantes de este equipo son Esparza López Saúl, Hernández Pérez Luis Eduardo y Pérez Hernández Noel Aldair. Este video es para la clase de metrología de la Universidad Politécnica de Pachuca. A continuación hablaremos sobre el voltaje. Bien, nos dice que el voltaje es una magnitud que da cuenta de la diferencia en el potencial eléctrico entre los puntos determinados, también llamado diferencia de potencia eléctrico o tensión eléctrica. Es el trabajo por unidad de carga eléctrica que ejerce sobre una partícula un campo eléctrico. ¿Cómo se mide el voltaje? Para medir el voltaje se usa un multímetro que se instala de manera paralela a la fuente de energía para medir y cuantificar la potencia eléctrica. La fórmula para obtener el voltaje es V igual a R por I, donde V es la tensión, I es la corriente, R la resistencia de material. Corriente eléctrica. Eléctrica es un movimiento ordenado de cargas libres, normalmente de electrones, a través de un material conductor en un circuito eléctrico. La corriente eléctrica se representa con la letra I. La unidad de medida de corriente son los amperios. Un amperio es un coulomb pasando por un punto en un segundo. Un coulomb es el equivalente a la carga de 6.24 por 10 a las 18 electrones. Por lo tanto, un amperio es igual a 6.24 por 10 a la 18 pasando por un punto en un segundo. Corriente continua y corriente alterna. El flujo de electrones no cambia magnitud, también conocida como corriente directa, mientras que el flujo de electrones cambia de dirección y magnitud en la corriente alterna. Para el cálculo de la corriente eléctrica se aplica la ley de Ohm, que se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. Para el cálculo de la corriente eléctrica se aplica la ley de Ohm, que se usa para determinar la relación entre La ley de Ohm recibió su nombre en honor al físico alemán Georg Ohm y aborda las cantidades clave en funcionamiento en los circuitos. Aquí tenemos un ejemplo. Para calcular la intensidad, dividimos el voltaje sobre la resistencia. Entonces tenemos que 12 volts sobre 6 ohm es igual a 2 amperios.
instrumento de medición de corriente eléctrica. El amperímetro es un dispositivo que permite realizar la medición de los amperios y de la intensidad de la corriente que circula en un circuito eléctrico. Al conectar el amperímetro al circuito eléctrico es posible descubrir la cantidad de amperios, es decir, la intensidad de la corriente en circulación. Ondas. En física se conoce como onda a la propagación de energía y no de masa en el espacio debido a la perturbación de alguna de sus propiedades físicas, como son la densidad, presión, campo eléctrico, campo magnético. Este fenómeno puede darse en un espacio vacío o en uno que contenga materia, es decir, aire, agua, tierra. Partes de una onda y sus elementos. Como sabemos, las ondas se clasifican en ondas mecánicas y en ondas electromagnéticas. Tanto el sonido como las ondas sísmicas se consideran ondas mecánicas. Y la luz, los rayos X, los rayos gamma, rayos infrarrojos y rayos ultravioleta forman parte de lo que son las ondas electromagnéticas. Además de que las partes de una onda siempre la conforman la longitud de onda, la amplitud, la frecuencia y el periodo. Las partes de una onda. Cresta es el punto máximo en la ondulación. Valle es el punto más bajo de una onda, lo contrario de la cresta. El periodo es el tiempo que demora la onda en ir desde una cresta hasta la siguiente, o sea, en repetirse. Se representa con la letra T. Amplitud representa la variación máxima del desplazamiento, la distancia vertical entre la cresta y el punto medio de la onda. Se representa con la letra A. Frecuencia es el número de veces que la onda se repite en una unidad determinada de tiempo, razón por la cual se calcula según la fórmula F igual a 1 sobre T. Se representa con la letra F. Longitud de onda es la distancia entre dos crestas consecutivas de la ondulación. Se representa con el símbolo lambda. El ciclo es la ondulación completa de principio a fin. Y el nodo es un punto o ubicación de intervalos a una distancia igualmente espaciados por la amplitud de onda. Tenemos otro ejemplo de lo que son las partes que conforman la onda. Bueno, aquí ven los circuitos en serie. Un circuito en serie, los receptores están instalados uno a continuación de otro en línea eléctrica, de tal forma que la corriente, o sea, la intensidad que atraviesa el primero de ellos será la misma que la que atraviesa por el último. Para instalar un nuevo elemento de serie en un circuito tendremos que cortar el cable y cada uno de los terminales generados conectarlos al receptor. Circuito en paralelo. Un circuito en paralelo, cada receptor conecta a la fuente de alimentación, de alimentación está de forma independiente al resto. Cada uno tiene su propia línea, aunque haya parte de esta línea que sea común a todos. Para conectar un nuevo receptor en paralelo, añadiremos una nueva línea conectada a los terminales de las líneas que ya hay en el circuito. Bienvenidos a Izax.
Pues bueno, la corriente en los circuitos serie y paralelo. Una manera muy rápida de distinguir un circuito en serie de otro en paralelo consiste en imaginar la circulación de los electrones a través de los receptores. Si para que las cargas regresen a la pila deben atravesar todos los receptores, el circuito está en serie. Si los electrones llegan sin atravesar todos los receptores, el circuito está en paralelo. Aquí existe un fenómeno entre el circuito serie y paralelo, que hay una caída de tensión en un receptor. Aparece un nuevo concepto ligado a la tensión. Cuando tenemos más de un receptor conectado a una serie en un circuito, si medimos los voltios de los extremos de cada uno de los receptores, podemos ver que la medida no es la misma si aquellos tienen resistencias diferentes. La medida de los voltios en los extremos de cada receptor la llevamos caída de tensión. Aquí hay una pequeña imagen de un circuito en serie y una en paralelo. Mire, de este lado se encuentra un circuito en serie. De su misma toma de energía se conectan dos receptores, o sea, dos resistores que, pues de aquí sale energía y debe atravesar por los dos. Aquí tenemos otro circuito, pero es en paralelo, ya que corre la energía principalmente por este circuito, pero también por otro. Pero aquí hay un mismo voltaje, hay más luz, a comparación de este, que es la mitad de brillo. ¿Por qué? Porque el voltaje se reparte entre los dos. Y bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.